Bien, bendiciones. Vamos a continuar con el audio número 9, ya casi para dar fin a esta primera parte de este cuadro. Ya casi llegamos hasta lo que es el reino de Dios, y ya lo explicamos. Quiero que oremos. Padre bendito, poderoso, gracias mi Señor, porque nos permite continuar en estas clases. Denos esa sabiduría, esa inteligencia, prepare nuestra mente y nuestro corazón para seguir adelante. Es necesario, mi Rey, que usted crezca y que yo me bendice a mis hermanos y amigos que están pendientes de los audios, de los que van a estudiar para gloria y honra suya, Señor. Sea usted quien dé esa madurez espiritual que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Estuvimos viendo, hermanos, toda la parte de este cuadro en que estamos estudiando lo que realmente se refiere a todo el proceso. Llegamos hasta explicar lo que es el reino terrenal, que es que Dios prometió a Abraham en esta fecha. Esta es la promesa. Dios es el Dios de pactos, y dentro de uno de sus pactos y promesas que hizo, pues, era establecer este reino. Usted sabe de que este reino era necesario que se estableciera en este tiempo, ¿no? Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si el pueblo de Israel lo hubiera reconocido como Dios, ¿verdad? Como el Mesías, pero eso no sucedió así. Es por eso de que ese reino se trasladó hasta acá. Este reino es el reino aquí en el cielo. Este reino es el de Dios, ¿verdad? Reino de Dios, ¿verdad? Ese reino bajó acá. Por eso es que decía Jesús, ve aquí que el reino de Dios habita entre todos ustedes. Ahora bien, el reino de Dios lo vimos la vez pasada y dijimos que el reino de Dios es un reino espiritual, y ese reino es el de Jesús, porque Él bajó a la tierra y Él bajó prácticamente a hablarnos de la fe. Y recuérdese de que la fe es espiritual. La fe es algo que usted y yo no podemos ver, pero sí podemos sentirla. Entonces, el reino de Dios es un reino espiritual, que hay que creerlo todo por fe. Eso significa, recuérdese de que los judíos no creyeron que Jesús era Dios, es Dios, ¿verdad? No lo creyeron, por lo tanto, nunca, nunca pudieron ellos aceptar el reino de Dios. Entonces es por tanto que Jesús siempre decía de que para recibir este reino que está aquí, este reino prometido aquí, tenían de que ser espirituales. Entonces por eso él siempre decía, ¿verdad? Que más, que en Mateo 6:7 dice más, recibir, ¿verdad? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Primero es el reino de Dios, después este reino. Porque para entrar del reino de Dios, que es espiritual, a este reino material es por fe. Si no entra por fe y por creer y por hacerse como un niño, acuérdese de que el reino de Dios, por eso él decía, es como los niños, ¿verdad? Es como un niño, ¿verdad? Y a eso se refiere. Pero bien, no vamos a hablar de eso, porque esto ya lo hablamos en otros temas. Lo que queremos recalcar es de que este reino que está aquí es un evento que todavía no ha sucedido. Después estamos en el periodo este de la gracia. La tribulación pasa después del arrebatamiento, 7 años, dice la escritura. No hablamos del falso profeta, el anticristo y todo, porque más adelante vamos a tener un espacio para esto. Es probable que después de esta lección. Y el reino de los cielos. Hablamos aquí en esta partecita de que en el reino de los cielos que bajó, este reino bajó de acá para establecerse. Por eso es que este reino tiene las características que dice de que el león va a habitar con la oveja, el gato con el ratón, la gente va a vivir 1000 años, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque es el reino de los cielos que bajó como un reino terrenal, ¿verdad? Pero para que este reino se complete, tiene que estar unido lo espiritual con lo material. A eso se refiere. Bien, en este espacio que usted vi aquí, ¿verdad? Es un espacio corto en el cual, antes de terminar el milenio, póngale que sean unos 70 días, quizás o 75 días, por poner una fecha, de que se terminen los 1000 años, ¿verdad? Literales que va a durar este reino, va a ser soltado Satanás, que Satanás fue enviado aquí, miren, después de que termina la tribulación, el Señor manda a Satanás, al falso profeta, al dragón, y los manda para el infierno, pero dice que van a ser soltados por un poco de tiempo, y es este poquito de tiempo, donde se va a dar la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog es diferente a la de Armagedón. Armagedón es al final de la tribulación, Gog y Magog es casi al final del milenio, donde dice la escritura que se van a levantar un ejército de más de 200 millones contra Cristo Jesús. Recuerde que Cristo Jesús y nosotros estamos aquí gobernando con él. Y Satanás va a convencer a esta gente para que se vaya contra el reino de los cielos, que es el reino de Dios aquí. Aquí recuérdese, en la tribulación es todas las naciones del mundo contra Israel, ¿verdad? Y por eso que Jesús en su segunda venida viene y defiende a Israel. Aquí al final del milenio no, es todas las naciones y los ejércitos del mundo contra Jesús y nosotros, ¿verdad? Y el Señor siempre los va a vencer, que es la guerra de Armagedón. Después de esto, ya la Biblia ya no habla nada como un evento escatológico, pero sí dice de que habrá un estado eterno, o sea, donde viviremos con Cristo Jesús eternamente todos. Ese es el reino que, que vamos a gozar con Él, y aquí la gente que no creyó en Él, los que nunca le recibieron, van a estar en el infierno aquí por toda una eternidad, y nosotros por toda una eternidad con el Señor. Por eso es que él decía, ¿verdad? Me voy, pero no los dejo solos. Les dejo un consolador. Él también dijo, ¿verdad? Me voy porque en la casa de mi padre muchas habitaciones, muchas casas, muchas moradas hay. Y esa es la parte del reino eterno. Bien, hemos terminado por acá este espacio. Le digo, lo hicimos de una manera rápida porque este cuadro ya lo hemos estado escudriñando, ¿verdad? Si hay preguntas, pueda hacerlas, ¿verdad, hermano? Siempre y cuando. Ahora vamos a pasar siempre a otra diapositiva eh, referente a esto mismo de la escatología, con la diferencia es de que hoy vamos a hablar de otra parte. Quiero decirle, ¿verdad? Que tenemos diversos versículos que podemos comparar con lo que hablamos anteriormente acerca de la tribulación. Yo solo se los voy a leer acá. Puede usted buscar Apocalipsis 20, 20 del 4 al 7, que aquí los tiene. Yo se los saqué así algo aparte. ¿Por qué? Porque aquí no los alcanza a ver, pero aquí los podemos ya tener listos. No los vamos a leer, pero no vamos a detenernos a estarlos descifrando uno por uno, porque no es ese ahorita el motivo de esta clase. Y dice Apocalipsis 20 del 4 al 7. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fueron dados juicios. Y vi las almas de los desgollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia. Esta es la parte de la tribulación, de lo que estábamos viendo en el anterior. Aquí, miren, es parte de la tribulación, todo lo que va a pasar en ese periodo. Pero le digo, de esto no lo vamos a detener mucho. Y dice, ¿verdad? Y aquí está hablando de la tribulación. Adorado a la bestia, dice, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el milenio. Mire, lo está diciendo en Apocalipsis 20 del 4 al 7.
Y esa es esta parte. ¿Qué está diciendo? Que cuando pase toda la tribulación, viene este reino que va a durar 1000 años exactamente. Literales, 1000 años. Y sigamos viendo ese versículo así, rápidamente. Y dice, por 1000 años. Y esta es la primera resurrección, dice. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Aquí rapidito. Es lo que yo le decía. Aquí, toda la gente que no fue arrebatada en este periodo, la gente que no recibió a Cristo por fe aquí y creyeron que por fe eran salvos, no van a ser arrebatados. Aquí recuérdese, y se lo vuelvo a decir, en este tiempo que vivimos, que es el tiempo de la gracia, de la iglesia, que no ha terminado porque no ha sido el arrebatamiento, usted es salvo por creer que Cristo Jesús es su Salvador, por haberle recibido como su único y suficiente Salvador personal. Aquí las obras pues no tienen nada que ver para su salvación, aquí, de este periodo hasta donde estamos. Y en el momento que sea el rapto se acabó este periodo de la gracia, o sea, ¿de qué? Aquí Cristo murió por mí, para yo salvarme. Yo no tengo que morirme ni sacrificarme para ser salvo. Pero los que se queden aquí en la tribulación, sí, se van a tener que salvar por sus obras. Y una de sus obras es morir por Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo allá el versículo. Aparte de eso, que los que pasen, los que queden vivos, los que perseveren hasta el fin en este periodo de la tribulación y pasen a este lado, ¿verdad? Ellos son los que van a ser gobernados por nosotros y Cristo Jesús, ¿verdad? Aquí, hermanos, cuando habla de la primera resurrección, está la primera resurrección es Cristo, las primicias, y Él es el primero, ¿verdad? Que resucitó. Nosotros, dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, dice que nosotros seremos transformados. O sea que si ahora es el arrebatamiento, nosotros tenemos que ser transformados y ser arrebatados a la iglesia. Pero aquellos que murieron en todo este periodo sin tener a Cristo en su corazón, y aún los que mueren en este periodo, no van a resucitar, ¿verdad? Sino que van a resucitar hasta después de este periodo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el Apocalipsis. Y sigamos ahí rapidito. No es, le digo, la clase explicar esta parte, porque es otra. Luego de ahí, vamos a ver Apocalipsis 4.1 para que usted vea de que sí va a haber un arrebatamiento. Dice Apocalipsis 4.1. Después de esto, dice, miré y aquí que una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué está diciendo? Que este espacio de Apocalipsis es esta parte, ¿no? Que haga de caso de que aquí fue va a ser el arrebatamiento. Dios le mostró a Juan de que la iglesia tiene que ser subida antes para que allá a Juan se le mostró todo lo que iba a pasar en este tiempo, ¿sí? En todo este tiempo. Y eso es lo que nos está diciendo ahí. Bien, seguimos en el siguiente versículo. Mateo 24:21 dice, porque habrán entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Ah? Y esto está hablando, estos son versículos que yo se los puse para complementar allá lo que... Aquí está lo que yo le decía, Primera de Corintios 15:50, habla de que sí va a haber un rapto, 50, 51 y 52 de sus versículos, usted los puede leer para sustentar eso. Luego después puede también usted ver Juan 14, que no se aturbe vuestro corazón y las demás cosas que estamos viendo. Y cielo nuevo y tierra nueva, que es lo que ampara lo otro que había.
Vamos a dejar por aquí esta parte. Nos vemos en el siguiente audio. Que Dios les bendiga.